¿Alguna vez te has preguntado si el amor puede sobrevivir a la destrucción? Si un matrimonio marcado por gritos, traiciones, humillaciones o incluso golpes, ¿puede alguna vez ser restaurado por completo por el poder de Dios? Y si te dijera que el pasado no tiene la última palabra, que hay matrimonios que han caminado por el infierno, pero hoy están de pie por la gracia de Dios, mostrando cicatrices que ahora son testimonios, que hay parejas que no se destruyeron, sino que fueron reconstruidas, no porque fueran fuertes, sino porque dejaron que Dios fuera su fuerza. Hoy vamos a hablar de algo profundo, real y muy delicado, cómo Dios puede liberar a un matrimonio de un pasado de violencia. Y cuando digo violencia, no me refiero solo a la física. A veces las palabras duelen más que los golpes. A veces el silencio es más cruel que el grito. Hay personas que viven bajo el mismo techo, pero cargan heridas que no se ven, marcas que no sangran, pero que han dejado el alma hecha pedazos. Y tal vez tú que me escuchas ahora, sabes perfectamente de lo que hablo. Tal vez esa historia no es ajena para ti. Tal vez tu hogar fue una guerra, o lo sigue siendo. Tal vez creciste viendo a tus padres herirse, o eres tú quien está hoy en un matrimonio donde el amor fue reemplazado por el miedo, el rencor o el dolor. Tal vez estás a punto de rendirte, o quizás ya te rendiste por dentro, aunque sigas ahí, por los hijos, por la iglesia, por lo que dirán. Pero escucha bien, hay algo que pocos saben, algo que transforma completamente lo que parecía destinado al fracaso. Un secreto espiritual que no tiene que ver con consejos de revista, terapia de pareja o frases de autoayuda. Es algo más profundo. Es un poder que viene de lo alto. Un proceso que empieza cuando uno de los dos dice: Señor, ya no puedo, pero tú sí puedes. En los próximos minutos, voy a guiarte a través de un viaje espiritual donde entenderás cómo Dios no solo puede sanar un corazón, sino unir dos que ya estaban rotos. Vamos a ver en la palabra cómo matrimonios fueron tocados por la mano de Dios y cómo el Evangelio tiene el poder de restaurar lo que el pecado destruyó. Pero no te adelantes, no saltes nada, porque este video contiene claves espirituales que se irán revelando paso a paso, y en especial, la penúltima enseñanza podría ser lo que estabas esperando para desbloquear esa oración que llevas años haciendo. Lo que vas a descubrir hoy no es solo una reflexión, es una invitación del cielo para ti. Es posible que Dios mismo esté usando este video para responderte, para confrontarte, para llamarte a un nuevo comienzo. Por eso, antes de empezar, escribe en los comentarios esta frase: Dios, reconstruye mi hogar con tus manos. Es una manera de declarar con fe que Él aún puede hacerlo. Y cuando escribes, algo se activa. Estás dando un paso visible de una decisión invisible. Además, al comentar, estás dejando una marca de esperanza para otros que quizás también necesitan esta palabra. Dale me gusta al video si estás listo para que este mensaje llegue a más familias, a más esposas que lloran en secreto, a más esposos que no saben cómo amar. Cada clic es una forma de sembrar esta palabra en la vida de otros. Y cuando te suscribes a este canal, no solo estás recibiendo contenido espiritual, estás diciendo que quieres caminar acompañado en tu proceso de fe. Y eso tiene un valor inmenso. Muchos usan este canal como un lugar de refugio, porque no todos tienen una iglesia cerca, no todos tienen a alguien que ore con ellos. Aquí, tú no estás solo. Aquí, tú eres parte de algo más grande. Por eso, te invito a comentar la frase "Estoy con Cristo" como un acto de compromiso. Porque si Cristo está en el centro, hay esperanza. Aunque el pasado haya sido oscuro, aunque el presente duela, aunque el futuro parezca incierto. Y antes de comenzar el estudio, déjame advertirte algo. Este video no es solo para matrimonios. Es para todos los que fueron heridos en casa, para todos los que necesitan perdonar o ser perdonados, para los que se cansaron de luchar solos. Porque en cada palabra que leerás o escucharás, hay una semilla de restauración que puede cambiar tu historia. Así que quédate hasta el final. No importa si estás solo o sola, si eres soltero, divorciado o casado, este mensaje es para ti, y podría ser la respuesta que llevas tiempo buscando. Ahora sí,
comenzamos con el estudio bíblico, el milagro, en la casa de Abigail en un tiempo donde el dolor dentro del hogar era algo que se sufría en silencio. Existió una mujer que vivió atrapada en un matrimonio con un hombre duro, imprudente y violento. Su nombre era Abigail, y su esposo, Nabal. Esta historia, narrada en 1 Samuel 25, no es solamente un relato antiguo, sino un espejo en el que muchas personas pueden ver reflejado el sufrimiento que han soportado por años dentro de su propia casa. Nabal no era simplemente un hombre de mal carácter, su nombre significaba necio y vivía de acuerdo a ese significado. La Biblia lo describe como alguien áspero y maligno en sus hechos. Abigail, en contraste, era prudente, sabia, una mujer de fe que mantenía la cordura aún en medio del caos. Aún así, vivía sometida a un hombre que, con su actitud y decisiones, ponía en riesgo su casa, su bienestar, su paz y hasta su vida. El relato bíblico comienza cuando David, aún huyendo de Saúl, pide ayuda a Nabal después de haber protegido a sus pastores en el desierto. Nabal responde con desprecio e insultos. Fue una provocación que pudo haber terminado en una masacre. David se levantó con ira, dispuesto a derramar sangre, pero ahí es donde ocurre el primer milagro. Abigail, enterada de lo que había hecho su esposo, decide actuar. Toma alimentos, sale al encuentro de David y se postra ante él, intercede con humildad y sabiduría. Con palabras llenas de respeto, logra desviar la furia del futuro rey. Este momento no es solo una mediación, es un acto de salvación. Abigail se convierte en un canal de paz, una intercesora que protege a su hogar de la destrucción. Y aquí surge la enseñanza. A veces, cuando el dolor dentro del matrimonio es profundo y parece que el juicio está por caer, Dios puede levantar a uno de los cónyuges como un puente entre la destrucción y la misericordia. Abigail no defendió a Nabal, pero tampoco lo atacó. Reconoció su necedad y asumió responsabilidad en nombre del hogar. Su sabiduría fue tal que David, al ver su humildad y discernimiento, no solo desistió de su venganza, sino que la bendijo. Le dijo: «Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme, y bendito sea tu consejo, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre». 1 Samuel 25:32-33. Abigail salvó su casa con sabiduría, pero la historia no termina ahí. Poco después, Dios mismo juzga a Nabal. Al enterarse de lo que había sucedido, su corazón se llenó de temor y quedó como piedra. 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Fue entonces cuando David, al ver que aquella mujer era mucho más que una esposa sumisa, la tomó por mujer. Aquí es donde la gracia se manifiesta en su plenitud. Abigail, la mujer que había soportado años de violencia verbal, emocional y quizá física, fue rescatada por el mismo Dios. No necesitó vengarse, no necesitó pelear, solo necesitó mantenerse íntegra, sabia y fiel. Su historia es una profecía para muchas mujeres y hombres que hoy viven prisioneros del pasado de sus matrimonios, marcados por heridas profundas. Dios no está ciego ante tu dolor. Él ve lo que sucede en secreto. Él escucha los silencios del alma, y Él actúa. Quizá hoy estás escuchando esto desde una relación donde el pasado te pesa, donde aún cargas las marcas de palabras que destruyen, de gestos que hieren, de actitudes que han sembrado el miedo. Quizá, como Abigail, has intentado mantener la paz, pero ya no sabes cómo sostener más. Pero escucha esto: cuando todo parece perdido, cuando la destrucción parece inevitable, el cielo puede intervenir. Abigail no conocía el final de su historia, pero fue fiel en el presente. No tenía certeza de lo que vendría, pero caminó con prudencia. Esa es la invitación para ti hoy. Si estás en un matrimonio dañado por la violencia del pasado, por los traumas no sanados, por los errores que se repiten una y otra vez, debes saber que no estás solo. Dios ve, Dios escucha, Dios actúa. Él puede traer juicio, sí, pero también puede abrir caminos de restauración, de justicia y de redención.
La historia de Abigail no es solo una excepción, es un modelo divino de cómo Dios puede sostener a quien ha sufrido injustamente. Es un mensaje para quien está al borde del colapso emocional. Es una palabra viva para el alma herida que ya no sabe cómo seguir. Dios puede cortar de raíz el ciclo de violencia, puede traer libertad donde había opresión, y puede honrar a quienes, aún en medio del dolor, siguen actuando con fe. La clave está en no reaccionar desde el miedo, sino desde la sabiduría, en no hundirse en la desesperación, sino en confiar que el mismo Dios que defendió a Abigail puede defenderte a ti. Si has sido herido por alguien que decía amarte, si te has sentido atrapado en una dinámica tóxica, recuerda, hay un camino de salida, y muchas veces, ese camino empieza con una oración sincera, una entrega total y una decisión valiente de caminar con Dios, aunque eso signifique soltar lo que ya no se puede cargar más. Abigail nos recuerda que el amor verdadero no es ciego, es sabio, que la sumisión no es tolerancia al abuso, sino fidelidad a un carácter que refleja a Dios, y que, cuando el juicio de los hombres falla, el juicio del cielo se manifiesta con justicia perfecta. Dios puede intervenir en tu historia, Él puede liberar a un matrimonio herido por la violencia del pasado. Lo ha hecho antes, y puede hacerlo otra vez. 3. El llamado a la restauración interior. Si estás viendo este video y en tu corazón sientes que hay una batalla que nadie más conoce, quiero que sepas que no estás solo. Hay heridas que no se ven, gritos que se ahogan en silencio, y cadenas invisibles que atan el alma. Tal vez tú o alguien cercano ha vivido un matrimonio marcado por la violencia, el miedo o la desesperanza, y aunque por fuera todo parezca normal, por dentro sientes que estás al borde del colapso. Y aquí estás, buscando respuestas, un mensaje, una señal del cielo. Quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón, como alguien que ha estado ahí, luchando con pecados, con vicios, con secretos que amenazaban con destruir mi vida y mi fe. Hay esperanza, y no solo una esperanza lejana, abstracta, sino una esperanza real, viva, que transforma, sana y restaura. Esa esperanza tiene nombre, y es Jesucristo. Sé lo que es sentirse indigno, atrapado en patrones que uno mismo prometió no repetir. Sé lo que es llorar en la intimidad, clamar en las madrugadas pidiendo ser libre, y al día siguiente caer otra vez. Por años viví atado a pecados que me robaban la paz, aunque por fuera parecía un buen creyente, hasta que entendí que mi libertad no vendría por mis fuerzas, sino por rendirme por completo a Dios, y seguir un camino de restauración paso a paso. Por eso, si tú estás luchando con adicciones, con hábitos ocultos que destruyen tu vida, tu familia y tu fe, quiero invitarte a ver un video muy especial que preparé, donde comparto el proceso que me ayudó a salir de esa oscuridad. Es un camino real, sincero y lleno de fe. No es una fórmula mágica, pero sí una guía que te puede cambiar la vida como lo hizo conmigo. El link está fijado en el primer comentario de este video. No ignores este llamado. Si has estado pidiéndole a Dios una señal, una guía, este puede ser el momento. No estás aquí por casualidad. Hay algo que el Señor quiere hacer en tu vida hoy. Yo sé que muchos han perdido la esperanza y creen que están condenados a repetir el ciclo del dolor, la violencia, el pecado. Pero el Evangelio no es solo una buena noticia. Es el poder de Dios para salvar y transformar a todo aquel que cree. No importa cuántas veces hayas fallado, si todavía respiras, todavía puedes empezar. Al hacer clic en ese link y ver ese video, no estás yendo detrás de un método humano, sino respondiendo al llamado de un Dios que no se cansa de buscarte, de esperarte, de extenderte la mano. Es hora de dejar de huir, de dejar de esconder tus luchas detrás de máscaras. Dios quiere sanarte, pero también quiere enseñarte a caminar en libertad, a reconstruir lo que el enemigo quiso destruir. Quizás estés pensando que ya es tarde, que has causado mucho daño, que has perdido demasiado, pero recuerdas, Jesús resucitó al tercer día para recordarnos que incluso lo que parece muerto, puede volver a la vida por el poder del Espíritu Santo. No estás viendo este video por accidente. Este es tu momento. Así como Abigail actuó con sabiduría para detener una tragedia,
Tú puedes tomar hoy una decisión que cambie el rumbo de tu historia. Da ese paso de fe. Mira ese video que he dejado fijado. Es para ti, para que descubras que sí se puede vivir libre, limpio, en paz con Dios y con uno mismo. Es posible, yo lo viví, y si Él lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Sigue conmigo este estudio, porque en los próximos bloques verás cómo otros personajes bíblicos enfrentaron tormentas emocionales y espirituales, y cómo Dios los sostuvo y los transformó. En cada uno de ellos hallarás un reflejo de tu propia lucha, pero también una promesa de victoria. Vamos ahora al siguiente punto. 4. La restauración de Oseas y su esposa. La historia del profeta Oseas es, sin duda, una de las narrativas más intensas y conmovedoras de todo el Antiguo Testamento. No se trata solamente de un relato de amor humano, sino de una representación viva y palpitante del amor de Dios hacia un pueblo que le ha sido infiel una y otra vez. Y precisamente en este momento de nuestro estudio, cuando venimos explorando cómo Dios puede liberar a un matrimonio de un pasado de violencia, esta historia tiene una luz especial, porque nos muestra que incluso los lazos más rotos, incluso las heridas más profundas, pueden ser sanadas por un amor divino que se niega a rendirse. Oseas fue llamado por Dios a una tarea extraña e inesperada, casarse con una mujer llamada Gomer, sabiendo que ella le sería infiel. Su relación no era una metáfora construida desde la distancia, sino una vivencia real que serviría como espejo del corazón de Dios frente a la traición de Israel. Gomer representa esa alma errante, herida, que no conoce el valor de lo que tiene, y que se deja arrastrar por sus propios vacíos, mientras que Oseas es el símbolo del amor que permanece, del compromiso que no cede ante la tormenta, del perdón, que insiste incluso después del abandono. ¿Puede un matrimonio marcado por la violencia encontrar redención? Oseas nos dice que sí, no desde la ingenuidad, sino desde una visión poderosa del amor de Dios como restaurador. La traición de Gomer no fue superficial. Ella no solo se alejó de Oseas, sino que terminó siendo esclava, vendida, degradada. El dolor que este hombre experimentó fue real, como lo es el dolor de tantas personas que han sido traicionadas, heridas, abusadas dentro del vínculo sagrado del matrimonio. Pero lo que hace la historia aún más impactante es lo que ocurre. Después, Dios le dice a Oseas que vaya y la recupere, que la compre, que la ame otra vez. Y Oseas va, se acerca al mercado, encuentra a su esposa humillada, y paga el precio para recuperarla. No lo hace con resentimiento ni con palabras de condena, sino con una firme decisión de restaurar lo que fue perdido. Este acto nos revela algo profundo. El verdadero amor no se fundamenta en el sentimiento del momento, sino en el compromiso de redimir incluso lo que parece irrecuperable. En su dolor, Oseas refleja el corazón de Dios, que también nos persigue cuando nos alejamos, que también paga precios impensables para devolvernos la dignidad, que también nos ama más allá de nuestras fallas. Quizá tú que escuchas has vivido en un matrimonio donde el respeto se perdió, donde el dolor se volvió costumbre, donde las palabras se volvieron armas y los recuerdos, cicatrices. Tal vez hubo gritos, tal vez hubo golpes, tal vez hubo infidelidades o silencios que dolían más que cualquier grito, y sientes que el daño es irreversible. Pero la historia de Oseas te dice que hay una forma de comenzar de nuevo, que no se trata solo de olvidar el pasado, sino de sanarlo desde lo más profundo, que la restauración no es una fantasía religiosa, sino una posibilidad real cuando Dios entra en el centro de la relación. En el capítulo 3 del libro de Oseas, Él compra a Gomer por 15 piezas de plata y una cantidad de cebada. No parece mucho, pero era todo lo que él tenía. Ese acto es una declaración de valor. Oseas está diciendo, aunque el mundo te haya despreciado, aunque tú misma no veas tu valor, para mí sigues siendo digna de amor y restauración. ¿Cuántas veces en un matrimonio roto, uno de los dos necesita escuchar exactamente eso? Que a pesar del pasado,
aún hay esperanza, que aún es posible reconstruir lo que se ha derrumbado. Pero Oseas no la lleva de vuelta a su casa como si nada hubiese pasado. Él le pone condiciones. Le dice que vivirá con él muchos días, pero sin prostituirse, sin entregarse a otros. Esto no es una imposición tiránica, sino un camino de sanidad. Oseas está diciendo, no volveremos al punto donde fallamos, caminaremos juntos hacia algo nuevo. Y eso también es parte del proceso de restauración. Establecer límites sanos, construir desde la verdad, comprometerse a un proceso en el que ambos renuncian a lo que destruye para abrazar lo que edifica. Este pasaje también nos enseña que restaurar no es sinónimo de tolerar el abuso. Oseas no está validando la infidelidad de Gomer ni haciéndose cómplice de su dolor. Él actúa con firmeza, pero con amor. Y eso es lo que muchos matrimonios necesitan: amor con límites, perdón con dirección, restauración con sabiduría. A veces, lo más piadoso que puedes hacer en medio de un entorno tóxico es decir basta, no para destruir, sino para dar lugar a un nuevo comienzo guiado por Dios. No podemos pasar por alto que esta historia está enmarcada en un contexto más grande: la relación entre Dios e Israel. Oseas y Gomer son un reflejo, y eso nos revela que muchas veces nuestros matrimonios también reflejan la relación que tenemos con Dios. ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Has sido tú también infiel con tus promesas, frío en tu devoción, tibio en tu compromiso? Si es así, entonces esta historia no solo habla de tu matrimonio, habla de ti, y el mismo Dios que restauró a Israel está dispuesto a restaurarte a ti, a devolverte la pasión, la fidelidad, la ternura que se perdió por el camino. Si te sientes como Gomer, desvalorizada, sin fuerzas, perdida, escucha bien, hay un Oseas que te busca, y más que eso, hay un Dios que pagó el precio más alto por ti. Su amor no depende de lo que hiciste, sino de lo que Él decidió por ti desde antes de que cayeras. Y si sientes que eres como Oseas, herido, traicionado, con miedo de confiar otra vez, recuerda que hay un Dios que te comprende, que también ha sido traicionado, y que te dará la fuerza para amar de nuevo, sin anular tu dignidad. El matrimonio no es un contrato que se rompe con facilidad, es un pacto que puede ser renovado cuando ambos corazones se abren a la intervención divina. Y así como Oseas recuperó a su esposa, así como Dios restauró a su pueblo, así también puede comenzar una nueva etapa para ti, una etapa de sanidad, de verdad, de amor real, porque con Dios, aún lo que parece muerto puede volver a vivir. 5. El pacto renovado de Ruth y Booz. La historia de Ruth y Booz no es una historia marcada por la violencia, como las que hemos venido reflexionando, pero es profundamente relevante para quienes necesitan creer que sí es posible empezar de nuevo, que sí hay redención para quienes vienen de un pasado roto y doloroso. Ruth era una mujer extranjera, moabita, viuda, desposeída, con una historia familiar sin esperanza. Podría haber elegido resignarse a su dolor, a su soledad, a su pérdida, pero eligió el camino del amor fiel, del compromiso, de la fe que no ve pero que camina. Cuando su esposo murió, Ruth quedó desarraigada, sin tierra, sin herencia, sin nombre. Su suegra Noemí le ofreció la libertad de volver a su pueblo, a su gente. Pero Ruth respondió con una de las declaraciones de lealtad más poderosas de toda la Escritura: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. En esa decisión, Ruth no solo mostró fidelidad humana, sino una rendición espiritual. Eligió no volver atrás, eligió no construir sobre las ruinas de su pasado, sino poner su esperanza en el Dios de Israel, aunque apenas lo conociera. El matrimonio, cuando ha sido herido por la violencia, por el abuso, por el resentimiento, también queda como Ruth, viudo de esperanza, sin herencia de paz, sin nombre que sostenga la unidad. Pero así como Ruth no se rindió, Dios tampoco se rinde con aquellos que deciden caminar con Él hacia la restauración. Ruth terminó recogiendo espigas en un campo ajeno. Era trabajo de pobres, de extranjeros, de los últimos. Pero fue en ese lugar de humillación donde conoció a Booz, un hombre justo, un pariente redentor. La figura de Booz es una figura profética, porque en él vemos reflejado el carácter de Cristo, alguien que no rechaza al quebrantado, que ve,
valor donde otros ven vergüenza. Booz no solo se interesó por Ruth, sino que la honró, la protegió, la bendijo. No fue una relación basada en el deseo o en la necesidad, sino en el respeto, la fe, la redención. Este detalle es esencial para quienes vienen de un pasado donde el amor ha sido confundido con violencia. Ruth no fue salvada por un hombre, fue redimida por un pacto. Booz no compró a Ruth, restauró su dignidad al hacerla parte de su linaje. Y fue ese linaje, ese pacto renovado, el que dio lugar a la genealogía de David, y eventualmente al nacimiento del Mesías. Dios puede escribir nuevas historias a partir de matrimonios destruidos. Él puede sacar un linaje bendito desde relaciones que parecían no tener futuro. Pero como Ruth, hay que estar dispuestos a caminar por campos ajenos, a trabajar en humillación, a confiar sin garantías visibles, a rendirse por completo. Quizás tú sientes que tu matrimonio está en un campo ajeno, donde ya no hay amor, donde las palabras se han vuelto espinas, donde la comunicación es escasa y los recuerdos duelen más que consuelan. Pero como Ruth, si eliges permanecer en el camino del pacto, si decides que tu Dios será tu guía y tu esperanza, entonces puede que un día también veas venir la redención. El proceso no es inmediato. Ruth no conoció a Booz al instante. Pasó por el dolor, por la renuncia, por el trabajo duro, pero cada paso que dio en fidelidad fue un paso hacia la restauración. No esperes que el otro cambie primero. No pongas condiciones a tu obediencia. Empieza tú, honra a Dios tú, sirve tú, ora tú, y entonces, tal vez descubras que ya hay un redentor cerca, alguien que ha estado viendo tu fidelidad en lo oculto. Hay matrimonios que no se salvan porque esperan una solución sin sacrificio, pero Booz no redimió a Ruth por lástima, lo hizo porque ella mostró una fe verdadera. Dios ve cuando amas en medio del rechazo, cuando sirves aunque no recibas, cuando bendices aunque estés herido. Y esa fe, esa actitud, mueve el cielo. El mensaje de Ruth y Booz es este: no importa lo lejos que estés, ni lo quebrado que te sientas. Si eliges el camino del pacto, si permaneces fiel, Dios puede darte un nuevo comienzo, y no un comienzo cualquiera, sino uno que bendiga generaciones. Porque la restauración de Dios no es solo para hoy, es para herencia. Acompáñame ahora a seguir descubriendo otros personajes que, como Ruth, fueron instrumentos de esperanza y restauración en medio de contextos imposibles. Porque si Dios lo hizo con ellos, también puede hacerlo contigo. 6. El llanto escondido de Ana es una de esas figuras bíblicas que nos enseña el poder del silencio y el valor de una lágrima. Su historia, relatada en el primer libro de Samuel, no está directamente relacionada con un matrimonio violento, pero sí con el dolor profundo que muchas veces se sufre en silencio dentro del contexto matrimonial o familiar. Ana era estéril, y eso en su cultura significaba una deshonra, una marca de inutilidad, un motivo para ser despreciada incluso por quienes deberían ser sus aliados. Su esposo, Elcana, tenía otra esposa llamada Penina, quien sí tenía hijos, y que constantemente provocaba a Ana, humillándola por su esterilidad. Imagina vivir en una casa donde el dolor más íntimo de tu alma es motivo de burla diaria. Imagina intentar adorar a Dios, ir al templo, participar de lo sagrado, mientras en tu interior se libra una batalla invisible que nadie más parece entender. Pero Ana no respondió con violencia ni venganza, no levantó su voz contra Penina, no se aisló de Dios. Lo que hizo fue orar, llorar, clamar, pero lo hizo de una manera que aún hoy desafía nuestra comprensión espiritual. Su oración fue tan silenciosa, tan profunda, que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Su dolor era tan real, tan auténtico, que no necesitaba palabras audibles. Bastaba el movimiento de sus labios y el temblor de su alma. Muchos matrimonios arrastran heridas parecidas. Hay esposas que lloran por las noches mientras sus esposos duermen, y hay esposos que se sienten incapaces de expresar su frustración sin sentir que fallan como hombres. Hay palabras que nunca se dicen, abrazos que nunca se dan,
perdones que nunca se piden. Y ese silencio puede ser tan destructivo como cualquier palabra hiriente. Ana nos enseña que el corazón quebrado no necesita hacer ruido para ser escuchado por Dios. Nos muestra que la oración no siempre tiene que ser elocuente para ser poderosa, que hay gemidos que llegan más alto que 1000 sermones, y que Dios no se olvida de quienes claman con fe. El resultado de su oración no fue inmediato. Aún después de clamar, Ana tuvo que seguir su vida, pero algo cambió en su interior. El texto bíblico dice que su semblante no estuvo más triste. Algo ocurrió en el secreto de esa oración que transformó su carga en esperanza, y eventualmente, Dios respondió. Ana concibió a Samuel, quien no solo fue respuesta a su clamor, sino instrumento de transformación para toda una nación. Dios no está indiferente al dolor de los matrimonios. Él ve las lágrimas que nadie más ve, escucha los gritos del alma, que no se pronuncian con la boca, y así como hizo con Ana, Él puede hacer contigo, puede consolar tu corazón, fortalecer tu espíritu, devolverte la paz. Pero necesitas hacer lo que Ana hizo, ir a la presencia de Dios, no huir, no esconderte, no resignarte, sino correr a su altar, aunque tus oraciones parezcan torpes, aunque tus lágrimas te impidan hablar, porque es allí, en ese lugar secreto, donde ocurre la transformación verdadera. Muchos matrimonios se salvan cuando al menos uno de los dos decide ser como Ana, cuando al menos uno ora, cuando al menos uno no se rinde, cuando al menos uno cree que Dios puede. No necesitas tener fuerzas, solo fe. No necesitas tener todas las respuestas, solo una decisión: no dejar de clamar. Ana dedicó a su hijo al Señor. No se aferró al regalo, sino que lo devolvió en adoración. Esto también es una lección para nosotros. Cuando Dios restaure tu matrimonio, no te olvides de Él. No tomes la bendición y te alejes. Usa la restauración como altar. Que cada reconciliación sea una oportunidad para adorar. Que cada avance en la sanidad emocional sea motivo para servir más, amar más, confiar más. Así como Ana, hay muchas personas que hoy necesitan simplemente dejar de guardar su llanto, que necesitan un momento a solas con Dios para decirle todo lo que nunca se atrevieron a decir. No esperes el momento perfecto, no postergues más esa oración. El cielo se abre cuando una Ana se atreve a llorar en silencio ante su Señor. Y quizás, como Ana, tu oración no solo cambie tu vida, quizás tu restauración sea el inicio de algo más grande, algo que bendecirá a otros, a tu familia, a tu comunidad, porque un corazón rendido en oración es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Sigamos avanzando. Hay más historias, más ejemplos bíblicos que nos revelan cómo Dios no ha terminado con los matrimonios heridos, que aún hay esperanza para quienes claman, que aún hay redención para los que esperan. Vamos a descubrirlo juntos en el próximo bloque 7. La reconciliación entre Jacob y Esaú. La historia de Jacob y Esaú es una de las más intensas y humanas de toda la Escritura. No trata de un matrimonio directamente, pero sí de una relación profundamente rota entre dos hermanos, y nos revela con fuerza cómo la gracia de Dios puede restaurar incluso los vínculos que parecían destruidos para siempre. Jacob y Esaú eran mellizos, hijos de Isaac y Rebeca. Desde el vientre ya luchaban entre sí, y esa lucha los acompañó a lo largo de sus vidas. Jacob, con la ayuda de su madre, engañó a su padre para obtener la bendición que le correspondía a Esaú como primogénito. Este acto desató un odio feroz en el corazón de Esaú, quien juró matar a su hermano. Jacob, por miedo, huyó durante muchos años, pero el pasado no desaparece simplemente con la distancia. Durante ese tiempo, Jacob formó una familia, tuvo esposas, hijos, bienes. Dios lo prosperó, pero el peso de su historia inconclusa con Esaú seguía presente. La culpa, el miedo, la incertidumbre, y entonces llegó el día en que debía enfrentarse a su hermano, el momento de la verdad, un encuentro inevitable con aquello que había tratado de evitar por años. Esto también sucede en los matrimonios. Muchas veces hay heridas pasadas que se ignoran, ofensas nunca confesadas, promesas rotas, traiciones ocultas, y aunque la vida continúe, esas heridas no sanan solas.
Llega un momento en que Dios nos confronta con nuestro Esaú, un momento donde la restauración exige humildad, sinceridad y valentía. Jacob, sabiendo que su hermano podía aún odiarlo, preparó regalos, dividió a su familia por seguridad y se adelantó con temor. Pero algo ocurrió en el corazón de Esaú que solo puede explicarse por la obra divina. Cuando vio a su hermano, en lugar de matarlo, corrió hacia él, lo abrazó, lloraron juntos. El odio fue vencido por el amor. La herida fue sanada por él. Perdón, es posible que quien te hirió profundamente no sea tu esposo o esposa, sino alguien de tu propia sangre, o quizás dentro del matrimonio, la traición haya sido tan profunda que parezca irreparable. Pero la historia de Jacob y Esaú nos muestra que Dios puede tocar ambos corazones, que puede restaurar lo que parecía muerto, que el perdón verdadero, si es posible. Lo más impactante es que Jacob, antes de este encuentro, tuvo una lucha personal con Dios. Esa noche luchó con el ángel del Señor hasta el amanecer. No fue una pelea física, sino espiritual. Era el símbolo de un hombre que necesitaba ser quebrantado antes de reconciliarse con su hermano. Su nombre fue cambiado a Israel, y esa transformación interna fue el preludio de la restauración externa. Dios muchas veces permite que enfrentemos nuestras heridas pasadas para sanarnos desde dentro. No podemos abrazar lo nuevo sin confrontar lo viejo. No podemos construir un matrimonio sano sobre ruinas no restauradas. A veces, el paso previo a la sanidad matrimonial es una noche de lucha con Dios, una noche donde se confiesan temores, se sueltan orgullos, se rinde el control. Jacob fue cojo desde ese día. Su caminar cambió, porque quien es tocado por Dios ya no camina igual. Lo mismo ocurre con los matrimonios. Cuando una pareja permite que Dios intervenga, su historia cambia, su caminar cambia. Quizás quedan cicatrices, pero ya no hay heridas abiertas, ya no hay deseos de venganza, sino sed de paz. El perdón no borra el pasado, pero transforma su poder sobre nosotros. Esaú no olvidó lo que Jacob hizo, pero eligió amar, eligió mirar más allá del dolor. Y eso lo hizo libre, lo hizo bendecido, y permitió que su historia no terminara en tragedia, sino en restauración. Muchos están hoy como Jacob, temiendo el encuentro con su pasado, y muchos otros están como Esaú, con derecho al resentimiento, pero con oportunidad para el perdón. ¿Qué pasaría si ambos decidieran dar el primer paso, si dejaran de esconderse detrás del dolor y se encontraran a mitad del camino? ¿Y si dejaran que Dios los transforme antes del encuentro? Hay esposos que necesitan dejar de huir. Hay esposas que necesitan dejar de guardar odio. Hay relaciones familiares que solo se sanarán cuando alguien diga: estoy dispuesto a abrazarte. A pesar de todo, esa frase, ese acto, puede cambiar generaciones, porque el perdón nunca se queda solo en quien lo da. Se convierte en herencia espiritual para los hijos, para los nietos. Es semilla de paz en medio de generaciones rotas. Que esta historia nos inspire a no rendirnos, a no asumir que todo está perdido, a no creer la mentira de que hay relaciones que ya no tienen solución. Si Jacob y Esaú pudieron reconciliarse, después de tantos años, después de tanto dolor, después de tanto silencio, entonces también es posible para ti, también es posible para tu matrimonio, para tu familia, para tu alma. Y si te atreves a creer, quizás Dios ya esté preparando ese encuentro, quizás la otra parte también esté siendo tocada, y quizás, como Jacob, descubras que cuando enfrentas lo que más temes con fe, te espera una bendición que jamás imaginaste. Sigamos descubriendo más en el próximo bloque. 8. El arrepentimiento del rey David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, valiente, apasionado, temeroso del Señor, escogido entre todos para reinar sobre Israel, pero también fue humano, y como todos nosotros, cayó profundamente. No fue una caída ligera, fue una decisión oscura que desató una cadena de pecado, dolor y muerte. La historia es conocida. David, desde el palacio, vio a Betsabé y la codició. A pesar de saber que era una mujer casada, la mandó a traer y se acostó con ella. El resultado fue un embarazo. Para encubrirlo, David intentó manipular la situación, traer a Urías, el esposo, del campo de batalla,
para que se acostara con ella y así aparentar que el hijo era suyo. Pero Urías fue íntegro, no quiso disfrutar de su casa mientras sus compañeros estaban en guerra. Y entonces, David tomó una decisión aún más perversa, lo mandó a poner en la línea de fuego más peligrosa y aseguró que no tuviera forma de salir con vida. Urías murió, y David pensó que todo había quedado oculto, pero no se puede ocultar nada ante los ojos del Altísimo. Muchos matrimonios hoy están rotos por decisiones que también comenzaron con miradas imprudentes, deseos ocultos y pasos en la dirección equivocada, infidelidades, mentiras, abusos de confianza, traiciones silenciosas. Algunos intentan continuar como si nada hubiera pasado, se visten de religiosidad, como David siguió gobernando, se esfuerzan por hacer parecer que todo está en orden, pero, dentro, el alma está enferma, y la relación, aunque en pie, está herida de muerte. Entonces aparece el profeta Natán, enviado por Dios para confrontar a David, pero no lo hace con acusación directa, le cuenta una parábola. Un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero tomó la única corderita de su vecino pobre para hacer una comida a un visitante. David, al escuchar eso, se enoja profundamente y sentencia al hombre. Entonces Natán le dice: tú eres ese hombre. La palabra de Dios es así. Llega a lo profundo, te hace ver tu reflejo, no te acusa, te muestra, no te condena, te revela. Y eso fue lo que quebró a David. En ese momento, entendió la gravedad de lo que había hecho, no solo contra Urías, no solo contra Betsabé, sino contra Dios. Su corazón fue traspasado. El Salmo 51 nace de esa experiencia. Es la expresión más pura del arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. David no busca justificarse, no culpa a nadie, no dice fue un momento de debilidad. Reconoce, contra ti solo he pecado. En muchos matrimonios, este es el punto de inflexión, cuando uno de los dos reconoce su falta sin excusas, cuando se deja de señalar al otro y se asume la responsabilidad, cuando en vez de esconderse, se confiesa, cuando en vez de cubrir con palabras religiosas, se rompe el corazón delante de Dios. Y lo más hermoso de esta historia es que Dios no rechazó a David, lo quebrantó, sí, permitió consecuencias, sí, pero también lo restauró. El niño fruto de ese pecado murió, pero David siguió adelante. Dios no lo desechó como rey, y más aún, permitió que de su descendencia viniera el Mesías. Esto es un mensaje poderoso para aquellos que sienten que arruinaron todo, que creen que ya no merecen nada, que su matrimonio está condenado, que su pecado fue demasiado grande. Dios es un Dios de restauración. Sí, la verdad duele, el arrepentimiento duele, pero detrás del dolor hay sanidad. Hay matrimonios que necesitan una confrontación divina, que el Espíritu Santo actúe como Natán, que la verdad irrumpa como una espada, porque solo cuando hay verdad, puede haber libertad. Solo cuando hay luz, se va la oscuridad. Y si hoy tú eres esa persona que ha fallado, que ha escondido, que ha dañado, no esperes más. No endurezcas tu corazón, no tapes tus errores con más mentiras, no esperes a que todo se derrumbe para reaccionar. La restauración comienza con un pecado sincero, con un límpiame de lo más profundo del alma. David encontró gracia porque se quebrantó, y tú también puedes encontrarla. Tu matrimonio puede ser restaurado, tu vida puede volver a brillar, pero primero, necesitas doblar tus rodillas, confesar, llorar, pedir perdón, y luego, levantarte con un corazón nuevo, como lo hizo David, porque lo más grande de esta historia no es el pecado de David, es la misericordia de Dios, es la posibilidad de volver a empezar. Y esa posibilidad sigue viva hoy, en tu casa, en tu historia, en tu corazón. Sigamos con el siguiente bloque para descubrir más. 9. La restauración del amor en Oseas y Gomer. Hay historias que duelen y, al mismo tiempo, revelan con más fuerza el poder del amor de Dios. Una de esas historias es la de Oseas y Gomer, un profeta fiel,
llamado por Dios a proclamar su palabra, una mujer marcada por la infidelidad, por la esclavitud emocional y espiritual, dos destinos que, humanamente, nunca deberían haber estado juntos, pero que Dios unió para mostrarnos el rostro más incomprensible de su gracia. Dios le dice a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, y engendra hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Oseas 1, 2. Este mandato no es solo una orden extraña, es una representación viviente del dolor de Dios por la infidelidad de su pueblo. Oseas obedece, toma a Gomer por esposa, ella le da hijos, pero pronto vuelve a sus caminos antiguos, lo traiciona, lo abandona, se va tras otros hombres, destruye la confianza, rompe el hogar. ¿Qué haría cualquier persona en su lugar? Cerrar el corazón, levantar muros, alejarse, cortar todo lazo. Pero Dios le habla de nuevo, le dice: ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová, para con los hijos de Israel. Oseas 3, 1. Y aquí ocurre algo impensado. Oseas no solo la busca, no solo la perdona, va al mercado donde está siendo vendida como esclava y paga el precio de su rescate, la redime, la compra, la trae de vuelta, y no lo hace desde la amargura, lo hace desde el amor. Esta historia no es una ficción, es una metáfora divina. Representa cómo Dios nos ha amado a nosotros, cómo ha amado a su pueblo, cómo ama a los que se alejan, a los que caen, a los que destruyen su relación con Él y aún así son buscados. Gomer somos tú y yo. Oseas representa el corazón de Dios. Muchos matrimonios atraviesan por momentos donde uno de los dos, o ambos, han sido Gomer. Se han ido, han destruido la confianza, han deshonrado el pacto, pero también hay Oseas, personas que, en lugar de venganza, han elegido el perdón, que, en lugar de cerrar el corazón, han dejado que Dios obre lo imposible. Hay matrimonios que necesitan esta restauración, no una restauración fingida, donde todo parece estar bien pero hay resentimiento, sino una redención profunda, donde el amor de Dios es derramado como bálsamo sobre las heridas más profundas. No es fácil, no es automático, pero es posible. ¿Cómo? Primero, reconociendo que sin el amor de Dios no podemos. Segundo, entendiendo que el perdón no es justificar el mal, sino liberarse del peso del odio. Tercero, sabiendo que Dios no nos llama a permitir abuso ni maltrato, sino a ser instrumentos de su gracia cuando Él así lo indica. La historia de Oseas nos confronta con la pregunta: ¿hasta dónde estoy dispuesto a amar? ¿Hasta qué punto puedo reflejar el amor que Dios tuvo conmigo? ¿Estoy dispuesto a perdonar lo que humanamente parece imperdonable? ¿Estoy dispuesto a dejar de lado el orgullo, la herida, la humillación, para permitir que Dios escriba una nueva historia en mi hogar? Tal vez no es el otro el que se fue, tal vez fuiste tú, tal vez eres tú quien necesita ser rescatado, quien necesita que alguien te extienda la mano, que te diga: a pesar de todo, aún te amo. Y la buena noticia es que hay un Dios que ya lo hizo, que pagó el precio, que te trajo de vuelta, que no se cansó de buscarte, que no dejó de amarte. Cuando ese amor llena el corazón, entonces sí es posible restaurar, entonces sí es posible perdonar, entonces sí es posible mirar al otro y decir: aunque me fallaste, yo elijo amarte con el amor que Dios me dio. Esta historia no es para todos, es para quienes están dispuestos a amar como Dios ama, a dejar que su espíritu les transforme desde dentro, a vivir no con justicia humana, sino con misericordia divina. Y cuando eso ocurre, los matrimonios rotos se vuelven testimonios vivos del poder de Dios. Gomer fue restaurada, Oseas fue sanado, el pacto fue renovado, y tú también puedes vivir esa restauración. No estás solo, Dios conoce tu herida, Él sabe cuánto te ha dolido, pero también sabe que su amor puede hacer lo que ningún consejo, terapia o esfuerzo humano logra: restaurar, redimir, hacer nuevo todo lo que fue destruido. Y ese es el milagro que puede comenzar hoy, aquí, en tu vida, en tu hogar. Sigamos con el siguiente bloque para concluir este mensaje. Has llegado al final de este viaje espiritual,
y eso no es poca cosa. Muy pocos se quedan hasta aquí. Muy pocos perseveran en escuchar con atención cada palabra, cada enseñanza, cada historia que, con esmero y oración, fue preparada para tocar tu corazón. Pero tú lo hiciste, y eso ya dice algo importante sobre ti. Hay una semilla viva dentro de ti, una sed, un fuego que, aunque a veces parece apagarse, no ha sido vencido. Eres de aquellos que buscan más, de los que no se conforman con una fe superficial, de los que escuchan con el alma y no solo con los oídos. Por eso, quiero pedirte algo muy especial. Quiero que comentes aquí abajo la siguiente frase: el amor de Dios restauró lo que yo no podía. Esa frase no es solo un comentario, es una declaración, es un testimonio, es la marca de alguien que ha llegado al final y ha sido tocado por el poder transformador de la palabra, y cuando lo hagas, sabré que eres uno de los elegidos que están tomando estos mensajes en serio, que no solo miras, sino que recibes, que no solo escuchas, sino que respondes, que no solo consumes, sino que participas. Compartir este video puede parecer algo pequeño, pero no lo es. Es un acto misionero, es como lanzar una semilla al viento y confiar en que Dios la hará germinar en otro corazón. ¿Quién sabe si una sola persona, al ver este contenido, se detendrá justo antes de cometer un error irreparable? ¿Quién sabe si alguien será redimido, restaurado, perdonado, sanado, solo porque tú decidiste compartir? Suscribirse a este canal no es solo una formalidad, es levantar una bandera, es decir, aquí estoy, Señor. Usa este contenido para seguir hablándome, para seguir guiándome. Es comprometerse con una comunidad que ora, que estudia, que busca, que se apoya mutuamente. Si ya estás suscrito, quiero que sepas que eres parte de algo mayor. Si aún no lo estás, esta es la oportunidad de tomar esa decisión. Y si no lo haces, quizás te estés perdiendo de palabras que Dios tiene reservadas para ti justo en el momento en que más las necesitas. Seguir viendo los videos del canal no es un acto pasivo, es continuar el proceso de transformación, es permitir que el Espíritu Santo siga obrando en las zonas profundas de tu alma, porque la fe no se fortalece en un solo día, es un camino, es un paso tras otro, es un alimento diario, y este canal está aquí para eso, para acompañarte, para ayudarte, para recordarte que no estás solo. La fe es como una llama, si no se alimenta, se apaga, pero si se protege, si se aviva, si se cuida con oración y palabra, puede encender todo a tu alrededor, tu hogar, tu familia, tu comunidad. No apagues esa llama, no dejes que se enfríe el fuego que hoy ha sido avivado dentro de ti. Ahora, te pido algo más. Quédate unos minutos en silencio, no cierres el video aún, deja que la música que está sonando te envuelva, cierra los ojos, respira hondo, y dile al Señor, desde lo más profundo de tu corazón, gracias, no por lo que tienes, no por lo que esperas, sino simplemente por quien Él es, por haber estado contigo hoy, por haber hablado a tu alma, por no haberte dejado solo. Aprovecha este momento para adorarlo, para abrir tu alma, para rendirte, porque quizás este instante, este preciso segundo, sea el que marque un antes y un después en tu vida. Y mientras la música sigue, yo también me uno en oración. Señor, gracias por cada persona que llegó hasta aquí, por cada alma que se dejó tocar, por cada corazón que se abrió. Sella en ellos esta palabra, protégelos, aliéntalos, sana sus heridas, restaura sus matrimonios, renueva su fe, y que nunca, nunca olviden que tú eres el Dios que hace nuevas todas las cosas. Amén. No pauses aún, quédate, deja que Dios complete lo que empezó, porque a veces, en el silencio, es cuando más fuerte Él habla.